Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, ya cuando estéis viendo y sintiendo este mensaje temporal. La verdad que están siendo días extremadamente reveladores. Sé que no son fáciles y por eso estoy haciendo este vídeo. La verdad que me ha costado bastante y lo digo porque cuando estamos muy hacia adentro es muy retador expresar, poner palabras en algo que simplemente hay que dejarlo pasar. Es un momento de transición, pero luego entendiendo mi fractalización y comprendiendo mis dones es algo que también me he entrenado para que los momentos más reveladores de mi vida o caída de velos saque esa fuerza, esa voluntad, ¿no? El otro día estuvimos en Magic y tuve, pues bueno, me hicieron una lectura y tal cual me describieron y dices, si es algo que tienes impresionante y muy pocas personas tienes, es el valor, ¿no? El valor y eso se me quedó en la cabeza, digo, ok, es que es verdad. Aunque cuando parece que todo se está cayendo, cuando todo no tiene sentido, es como ¡fua! Resurjo y digo, pues que tiene el sentido, ¿no? Esto es algo que si ha llegado aquí, seguramente que te voy a orientar un poco más a lo que está sucediendo. Primeramente porque tenemos que ser muy conscientes del comportamiento humano. El comportamiento humano ahora mismo está liberando todo lo que a nivel colectivo nunca se reveló. Entonces, todos guardamos heridas, todos guardamos paquetes de datos que fueron de injusticias, que fueron de rivalidad, que fueron mal contadas porque estamos ahora tomando una nueva conciencia de los hechos y al igual que un ser se hace consciente y puede hablar con papá o con mamá porque dice, ostras, te perdono porque entendí que no lo pudiste hacer de otra forma, a nivel colectivo también está pasando. Pero ¿qué sucede? Están las heridas que duelen en el momento que viene una memoria y pum, te entra náuseas, te quedas en estado de shock, tienes menos ganas de actuar. Son índices de depresión porque parece ser que esa ilusión donde te mantenía pletóricamente, ¿no? O que te daba el entusiasmo de seguir amaneciendo, pues se desmoronó. Y eso hace que poco a poco la energía de proyección, al no tener enfoque, pues uno va creyendo, ¿no? Que no está en suelo fértil, por lo tanto es algo desconocido, activamos el cortisol, el instinto de supervivencia y ya nuestro sistema ya no funciona correctamente. Sí, estaríamos hablando, pues si no hablamos en psicología, pues cuántas ramificaciones tiene, cómo funciona el cerebro cuando estamos en un momento de peligro, ¿sí? Entonces, esto ya está pasando en comportamiento humano, sentimos pues amenaza porque se nos está quitando lo que conocíamos. Por otra parte, no sabemos ahora mismo dónde está lo tangible, qué es el sueño, qué es lo que es ya no sabemos dónde estamos pisando, entonces el que no ha estudiado, el que no ha entendido su funcionamiento, que es volver a tu centro, volver a tu centro, volver a hacer algo palpable, el haber entrenado en esa persona de confianza, que hoy me gustaría dejar un mensaje que después de toda esta gran revelación hay algo que marqué, lo quiero dejar para el final, que es lo que aconsejo para que podamos hacer y ha sido tomar esa decisión y os prometo que me cambió totalmente mi estado de ánimo. He pasado de esta mañana de no poder dormir, sobre todo estas dos últimas noches, a las 4 me he despertado, esta mañana a las 3 4 ¿no? Y con una sensación, como os decía, de angustia, de náuseas, ¿no? Decir, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y era eso lo que en su momento, porque a nosotros, y cuando digo todos, todos, no se escapa nadie, porque esto va por escalas y esto va por ciclos, y aquí estaríamos hablando del comportamiento humano, pero de los ciclos de las razas también. Entonces, cuando hay acuerdos de razas, de civilizaciones, son acuerdos de retroalimentación para mantener un nodo. Después, cuando cambian los ciclos, cuando cambian los acuerdos, porque viene otra oleada de una enseñanza donde tiene que activar se tienen que activar esas fractalizaciones del ser, ¿no? Un día hablaremos más a detalle de lo que es la fractalización o la disociación, pero eso es todas las personas, y aquí hago un inciso, que queráis saber más de estos temas, por favor, está la academia.
Aquí veo muchos mensajes que me hacéis por privado y no tienen desperdicio, pero no damos más, no podemos dar más de sí, ¿no? Hay muchas cosas que a su vez solo el mantener el centro y sobre todo con las guías y las sesiones, pues estamos dedicando. Ahora he tenido este momentito antes de irme porque me tengo que ir y no creo que lo pueda hacer muy largo. Sé que continuará porque me parece muy interesante lo que representa este estado de disociación del ego antiguo y lo que sucede para que el salto de esta frecuencia sea la más actualizada. Pero bueno, en estos puntos hay que comprender toda la fractalización que eres. Tienes que comprender la multidimensionalidad. Y eso, cuando hablamos, ¿no? Es muy complejo porque son estados y son leyes que no funcionan aquí. Pero por lo pronto vamos a comprender si estás aquí hoy, es todo esto que puedes estar percibiendo, son memorias ancestrales, son memorias de razas, son conflictos que han quedado ahí y no olvidemos que esto es una creación dentro de otra y otra y otra. Y al igual que nosotros captamos datos es porque algo o alguien nos está guiando para poder tomar las mejores decisiones en función a tu objetivo. Pero también cuando tú te haces consciente y eres bastante responsable y coherente en todo este movimiento, te permiten crear otras realidades porque estás supervisado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estamos por una parte de que los ciclos acaban para unos, pero es el comienzo para los que se han entrenado, es el comienzo de una gran carrera, vamos a decirlo así, de una gran formación de cómo entender la materia antimateria y hacer visible todo aquello que fue tan complejo en su día. Y hablamos de hace 10 años o hace de 15 años cuando empezaba todo este tema, muchos de los que estamos pioneros aquí. El otro día tuve el placer de hablar otra vez con David Parcerisa, ya lo visteis en las stories, o con Iván Martínez, y hablábamos de, pues bueno, que eran los pioneros, ¿no? Igual que JL del Mundo Desconocido, que fueron los primeros youtubers, ¿no? Un poco más representativos aquí en Barcelona, en España, perdón, porque JL no es de Barcelona, tengo entendido, pero hablamos justamente de cómo en su momento era algo que era muy complejo de percibir y hoy hay mucha más claridad, ¿no? Pero nos vamos a los que estáis resonando con esto y por qué estas sensaciones y sobre todo entendiendo toda esta gran transición que he tenido en mí. Obviamente he podido ser testigo de lo que he podido decodificar tiene utilidad. Entonces, hoy me encuentro en esos en estos momentos precisos, en esos ciclos, donde sí, cuando cae ese ego, porque no es el ego, es lo que representaba un personaje que no se atrevía a dar el paso que hoy estoy dando, por eso también hago este vídeo, donde ayer tuve una noticia que no me sorprendió. Es eso que aquí por eso voy a dejar muy marcada que la intuición nunca falla, por muy descabellada que te parezca, nunca. Y es muy simple. La intuición es porque te está diciendo que un fractal tuyo ha conectado con esa realidad y es tangible, es viable. Y es cuestión de tiempo que si ya te sintonizó, te va a ir dando las pistas para que te prepares poco a poco. Por eso, estas sensaciones que hemos tenido, si empezáis a analizar, son los finales totales impactantes que se tienen que dar ahora, porque si analizas bien, todo este tiempo hacia atrás te has ido concienciando, te has ido preparando, has ido tomando conciencia del todo lo abarque que es este mundo hasta que tú puedas decir, ok, ¿y ahora qué voy a sacar de esto? ¿Y esto para qué me sirve? Entonces, estamos uno de los ciclos donde cambian el tema de los acuerdos de razas, al igual que todo, entra otra energía y están tanto los creadores, sí, que han sido parte de pues, de estos escenarios, empiezan a tener que hacer actualizaciones a aquellos que sí se han marcado sus objetivos, sí que se han marcado justamente a revelar lo que tenían que decodificar, sí, y se han quedado como esa maestría. Por eso digo, la neutralidad siempre va a ser importante, con mucho que te duela. Ayer, sin más, tuve esa revelación que ya lo estaba percibiendo hace 2 años, 2 o 3 años, pero
Es como vas por capas y es importante que se entiendan los ciclos porque son como esferas. Y aquí voy a poner esto, es como una esfera. Entonces, fijaros, ¿verdad que aquí tiene una geometría? Aquí dentro, es el infinito, me lo regalaron en México, que me encanta. Creo que se puede poner de las dos formas, ¿sí? Como corazoncito, como la mano, ¿no? Bueno, pero imaginaros que esto es una geometría. Pues cuando tú llegas a esta geometría, digamos que tu especialidad es cuando todo tu cuerpo se convierte en la geometría de esta esfera, que es este mundo, es cuando te permites entrar. Si empezamos a entender esto, vais a ver lo fácil que es vivir siendo tú en todo momento consciente de todo, porque ya no vas viendo, ya no ves la vida como un ataque, ya ves la vida como cuánto tardo en volver a mi eje y no quedarme enganchado en ciertos ciclos, ¿no? El caso que esta situación, cuando dicen que si el río suena es porque agua lleva, yo no es que no lo pudiera, no es que como que no pudiera adentrar. Yo sabía que existía porque la veía de lejos, para que entendáis que a muchos os puede estar pasando, pero hasta que no quité otras capas, es como si hubiesen más esferas hasta aquí, hasta que yo no fui llegando y quitarme todo el relieve de otras geometrías que me mantenían en otras esferas, en otros ciclos, pues estos son los ciclos de raza, no había llegado hasta esta. Porque una cosa que también os aviso y con esto os vais a quedar mucho más tranquilos, somos eternos. Y esto cuando tú entiendes que la eternidad, y por favor si lo mantienes aquí hoy, que eres eterno y solo activas la realidad en función de que tú le des la observación, es como no actives una realidad más si no tienes todos los datos. Por lo tanto, esta que se me activó ayer, que es como, ok, lo veo y digo que mi mejor versión, que mis maestros o mi mejor posición o que sea el estado más elevado conectado con Dios, Dios en la creación o con el orden divino, me dé las palabras adecuadas, me dé la tonalidad, me saque el arquetipo adecuado para mantener y esta vez no huir, porque con nosotros cuando nos colapsamos, como ahora lo que está pasando en esta humanidad, es porque no sabemos para qué se presenta. Es muy complejo, pero siempre he recordado y os he dicho que si tenéis miedo es porque os estáis dejando un dato. Una persona que se conoce al 100% no puede temer de sus acciones porque sabe que confía en todo lo que se propone. Entonces ya vamos por la vida que todo lo que te has proyectado, si ya te conoces, no puede salir mal. El caso es cuando no te conoces y porque ves que esto, ¿quién me lo ha puesto, no? Pero cuando empiezas a entender que todo lo que ocurre es porque estaba conectado con el pasado, con el futuro, con una intuición, ya empiezas a atar el puzzle, ¿sí? El caso que la situación de ayer me llevó a que llevaba 3 días con una angustia, y digo, ¿qué es, qué es, qué es? Que justamente cuando llegaba el ciclo, que repito, que los ciclos es como esto, en la pelotita va haciendo siempre lo mismo, ¿sí? Imaginaros que esto está aquí. O sea, hago una mini masterclass, ¿sí? Imaginaos que esto está aquí. Para llegar aquí esto tiene ondas, ¿vale? Tiene círculos, tiene capítulos de tu vida. Es 1.1, 1.2, 1.3 y hasta llegar 100%. Cuando tú llegas al núcleo de lo que tenías que ver, tú has ido percibiendo en otras esferas, aquí pongo otro color, aquí podría ser otra parte de lo que representaría otro ciclo. Entonces, a veces estamos en otros ciclos, pero en este ciclo puedes estar percibiendo que te va a llegar este. Aquí nos falta la pelotita, sí, pero bueno, imagínate que vas llegando. Entonces, perdonar, cuando llegas a este ciclo, cuando ya sabes ordenar, por eso es importante el orden de todas las circunstancias. Esta esfera es de esta pantalla, me lo invento, esto sería de este de aquí. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver en mi pantalla, en mi casa, en mi escenario, eh, cositas, figuras, personas, yo lo veo con personas, son capítulos. Pero me quedaba pendiente este. ¿Por qué? Porque era más complejo, porque llevaba un ciclo de mi vida. Cuando llevan ciclos de tu vida, tú no lo puedes desvelar en un momento así como así. Tú tienes que hacer lo que cuando vayas a llegar es que no te dejas ninguna pieza. Y esto es lo que comentaba también de los ciclos de las razas y cómo se han ido dando parte de inclusive
la intuición que te lleva a la realidad, ¿no? Y esto es importante porque cuando nos desconectamos es como que nos salimos otra vez de aquí. Por eso digo, no te desconectes, o al menos cuando te salgan, te saquen de aquí, intenta ir lo más rápido posible en el lugar donde tú ya ibas bien, ¿no? Entonces, el pasado está para que veas, si tienes que recordarlo, dónde estabas, de cuánto has avanzado. ¿Sí? Y las pistas para llegar, porque esto si miráramos aquí, para que os hagáis una idea, este sería el pasado, pero es que se está acercando todo para el mismo objetivo. Por eso, visto así, hay muchas formas de entenderlo. Os estoy dando una idea para lo que está sucediendo y esto lo podéis, se puede, si se puede sintomatizar de muchas formas. Puedes estar más días ¡buah! Pletórica porque entras en una realidad que ya la conoces, ya la dominas y esa te da la impulsividad para meterte justamente en la que más costaba. Pero después de toda esta revelación, fijaros que tú lo sabes, tú lo intuyes, pero como tú ya has trabajado, ya no vamos a actuar de la misma forma. Ya dijimos que nuestros valores nos representaban, haces que la justicia divina toma cartas en el asunto, es decir, que se midan los hechos, las acciones y cómo fue, qué fue lo que le diste prioridad. Entonces, cuando estás sumado, por eso digo que el juicio final, cuando tú estás marcando todo ese ciclo y ves, aunque sea doloroso, porque para los cierres de ciclos, para nadie creo que son buenos. Es decir, el otro día hablaba con una compañera y decía que dice, ostras, es que me estoy separando, Lore. Dice, y es que no siento nada, es como es como una neutralidad. Dios, que es cuando eres consciente de cómo son los momentos en tu vida. No hay que, cuando tú ya no estás herida, porque has comprendido, porque esa persona te hizo el ciclo, sí, el ciclo, y luego el momento planetario también a nivel álmico, que ahí donde voy a nivel de razas, porque cuando hay un salto de conciencia, muchas razas ya dejaron de hacer pues la función porque ya se ha dado, ¿no? La manifestación, entonces viene otra oleada de otros conceptos distintos. Pero aquí ya no se va a hablar de la 3D ni la cuarta D. Estamos hablando de la quinta dimensión y de la sexta, que son otros lenguajes totalmente distintos que muchos de nosotros ya nos hemos ido preparando. Por eso hay como bueno, un cruce ahora mismo. Es decir, o te vas para la tercera y cuarta, que es esto ya es más de lo mismo porque la cuarta dimensión está enganchada a la tercera, que todo el astral es lo mismo que conoce, y luego estaría la quinta a otros planos, que es lo que hablamos también en esferas mentales, y dale forma a tu luz, que es como ir conectando con otros fractales tuyos que ya trabajan atemporal y pueden darte todo el mensaje para que vayas guiado y lo que no sabías decir te lo mandas porque tu yo del futuro está ahí. Claro, eso es una técnica, eso es una habilidad, eso es un entrenamiento y eso se está dando, ¿no? Simplemente es que esto es lo que hago todos los días, porque todos los días hago sesiones con vosotros, para los que estáis en resonancia y estáis viendo, ¿no? Pues toda esa mejoría que el otro día, sin más, con una compañera, Laura, me encantó. Laura, preciosa, si me estás viendo, es como en un momento, fijaros, ¿no? Un acto de psicomagia de haber entendido en el estado, ¿no? Que eso ya se decía, el poder de la palabra, el poder del verbo, cómo decirlo, desde dónde decirlo, ¿no? Con la ayuda y sobre todo el punto ciego que hicimos que eso instantáneamente se desbloquease, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, digo, es que esto es mucho más grande y tiene que ser no entregado, tiene que ser realmente transmitido y ver las personas de verdad que estamos en tiempos que siempre hay una salida. Si tú decides apostar por ti, ese valor, esa parte, decir, dale, dale, porque cuando veas que todo el mundo no llega, el hecho de que tú cambies el algoritmo y saques una fuerza o que tu entrenamiento te haya servido, como a mí esta mañana, o sea, hemos pasado de estar mal, con angustia, sin poder comer, ¿no? Con llorera, a decir, ostras, en esa llamada, no, con mucho que te cueste, porque estás casi, el cuerpo te está manifestando casi una depresión, ¿no? Son cuando hay cierres muy fuertes. Luego hay que entender también que eso lo miramos, ¿no? Cómo es tu numerología, tu cabala atlante, o sea, todo eso lo vemos, entonces también os ayudo cuando os doy vuestro mapa. ¿Por qué? Porque dando vuestro mapa digo, no es que tú este potencial, este tu virtud, este tu reto, o sea,
Cuando tú ya entiendes para qué vienes, tú ya entiendes tu energía. Entonces empiezas a ver si este te suma, este te resta, este te enseña, si tú estás bien posicionado. Pero bueno, esto para otro tema que no tiene nada que ver ahora. Pero esto justamente es cuando tú estás llegando al final, es porque te ha llegado te has quedado tan pegado al ciclo que ahí es cuando te sirve el entrenamiento de ese destello, porque tú has llegado aquí, pero ¿cómo sales de aquí? Por eso digo que nunca hagáis nada que no estéis preparados, que no estéis seguros, que no estéis entrenados, formaros, entrenados y tener hasta que no salga el empoderamiento, hasta que una persona no esté empoderada no va a poder enfrentarse a aquello que le dominó, le, 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 le creó todo ese escenario, ¿no? Porque a veces no somos conscientes y somos el resultado de los programas y de las heridas que traíamos ancestralmente hasta que digo, "Ah, ok, como me ha pasado en un ciclo que he tenido justamente en resonando con tu esencia". Y lo digo así claramente. Aquí también hemos tenido una prueba muy grande. Siempre he dicho que nuestros valores nos representan. Hemos crecido todos en función de muchas colaboraciones y muchos compañeros que sobre todo me han ayudado mucho a ser la que soy hoy. Es decir, yo antes era muy inocente, vamos a decirlo así. Y gracias a ciertos compañeros, pum, me tuvieron que dar en el punto para decir, no confíes, esto no va de, todo el mundo va a mirar para sí mismo. Cuando crees que lo tienes todo controlado, la gente siempre te va a querer ver bien, pero no mejor que ellos si no están entrenados y están Por eso digo este mensaje 100% alineados con la misión. O sea, el estar en misión es como estamos al servicio. Una persona que está al servicio, y por favor, si estás viendo ahora mismo este mensaje, cuando una persona está al servicio, está al servicio. Es que es como un bombero que al momento tiene que salir, o un policía, ¿no? O el médico de guardia, decir, estás en el servicio y en cualquier momento tú tienes que estar operativo. Esas son nuestras vidas. Entonces, son muy complejas para entender, para que alguien lo comprenda si no está activado, no está entrenado. Pero bueno, este entrenamiento que ya fueron estos años atrás me ha dado pues la capacidad y sobre todo la realidad de decir, ok, es que era tal cual la preparatoria para estos tiempos y al igual que me ha pasado a mí, os ha pasado a muchos y es justamente un momento de gratitud, porque podríamos verlo al revés, podríamos quejarnos y podríamos decir, ¿por qué ha sido esto? Cuando sabías que tenía que dejar pasar, tenías que ver cómo todo se acomodaba, de no influenciar con tu observación, porque si no te equivocas una vez más, el hecho, cuando hablo en tantas ocasiones con vosotros, me doy cuenta que mantenéis mucho el control. Y cuando estoy llamada digo, pero es que cuando mantienes el control es que esperas que salga como tú quieres, pero a veces no es lo correcto porque esa idea estaba mal puesta por algo o alguien que te estaba obstruyendo la visibilidad final de tu destino, ¿no? Y esto lo que me ha dado pues en este último año, empezando por Glastonbury, que ya lo sabéis, y también nos estamos acercando a Glastonbury, muchísimas ganas de ir, sobre todo que sí, seguís preguntándome, por favor, si hay alguien que esté ahí durante hoy o mañana, porque recordar que es el día 21, perdón, de este mes. Entonces, yo lo digo más que nada por el tema de los billetes. Que vais, me encanta, perdón, me encanta algunos que vais con esa fluidez, pero sé que los que os apuntáis en el último momento es porque, ¡fua! O sea, es como os empujaron para que entendáis todo este gran lenguaje que lleváis a cuestas, ¿no? Y lo podáis hacer visible. Porque lo más importante de todo esto, que no es lo que dicen, es cómo te piensan cuando llegamos a hacer un encuentro o cuando la importancia de que he tenido, fijaros también en estos últimos años, personas del Petit Comité tan cerca, una vibración tan, que hoy he mandado un mensaje al grupo, ¿no? De las tejedoras cósmicas. Un besito para todas que estáis ahí, por favor, escribirme, decir un comentario de las que estáis. Me encanta porque es como vibrar tanto en impecabilidad, tanto en hermandad, tanto en ese amor, tanto en el servicio, porque todas estamos al servicio. Y para que os hagáis una idea, cuando digo al servicio es que a veces casos de que estamos haciendo sanaciones o en familiares, nosotras, una compañera, alguien dice, por favor, podéis mandar luz, ta, 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 ta. Y todas, el otro día dije, voy a entrar en un protocolo, pum, pum, al momento, ta, ta, ta. O sea, el saber que estamos ahí, sea la hora que sea, era la 1 de la mañana, a la otra a las 3 de la mañana, es porque es un placer.
Es el decir, es que estoy siendo, es como el alma se segrega tanta luz, vamos a decirlo así, porque es el estado más luminoso que hay cuando estás haciendo lo que has venido a hacer, que separa el tiempo, ¿no? Pero es una forma de que al estar tan rodeada de personas de tu misma intención, es cuando te has dado cuenta también de lo que no era real. Y chicos, esa es la hostia más grande que os quiero decir que hay que saber mantenerlo. Yo creo que un despertar no es llegar y ya, es saber que va a llegar, va a llegar, va a llegar, te estás acercando, te estás acercando, te estás acercando, como digo, estás llegando aquí. Es cuando ya ves la bola y ya ves la luz que te está, y estás llegando ahí. Y es cuando ayer es que aparte fue instantáneo. Fue en un momento de decir, iba yo, ¿no? Y no estaba leyendo el mensaje hasta que hago la reunión. Y esa sensación que tenía en un momento, hizo, ¡pum! Digo, era esto. Pero chicos, cuando digo era esto de tanto en tanto que venía en mi vida. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué quiero saber? Pero ¿qué me pasa? Es como si tuviese algo aquí que no puedo avanzar. Digo, ¿cómo puede ser si esto lo veo como si tuviese una codificación, como si hubiese un portal, como si fuese todo el tiempo que quería pasar, pum, algo me echaba hacia atrás? Y sabéis esos típicos pensamientos que te dice lo más profundo de ti, oye, ¿no será esto? Y dices, ah, no creo. Oye, no, no, oye, ¿por qué? ¿Y por qué te viene esto? Yo primeramente digo, ¿por qué me está viniendo este mensaje? No creo que esta persona, no creo, no creo, no creo. Pues el no creo, que es esa versión que ya no está, ¿os acordáis de esa parte inocente? Y dije, oye, ¿y si fuera verdad? Bueno, pues empezamos que se muestre la verdad. Empezamos y por alguna razón ya empezaste a mover ficha. Por eso digo que cuando te haces consciente, como hemos empezado al principio, eres consciente de que has visto algo que no anda bien, bueno, pues manos a la obra y empiezas a ejecutar, empiezas a moverte de línea del tiempo, nos empezamos a informar, empiezas a decodificar otros lenguajes para hacerte fuerte e ir y que no se te escape nada, como ayer. Entonces, toda esa náusea, todo ese malestar, ese vértigo, ese fuera de un estado de supervivencia constante, dices, ¿cómo puede ser? Digo, y yo repasaba, esto está bien, pero si esto está bien, mi familia está bien, esto... Y a veces pasa colateral, porque cuando hay alguien cercano o algo cerca de ti que no está bien y tú no lo ordenas, por eso siempre digo, por favor, observar. Y justamente en esta semana que estamos en Dale Forma a tu Luz, estamos hablando de los arquetipos, pero los arquetipos astrales, los arquetipos que no podemos ver, del residuo que hemos sido a lo largo de ciertos ciclos que hemos coincidido con magos, con sacerdotisas, ¿sí? Las que han sido iniciadas, las que vienen de otras civilizaciones. Entonces, wow. Que nos estamos acercando, chicos, muchos a los que somos de estas escuelas de planetarias. Hay otro tipo de escuelas, hay otro tipo de formación. Entonces ahora las que vemos, digo, ostras, es que trabajas, o sea, nosotras nos formamos juntas, ¿no? Por eso se sabe la impecabilidad de un valor, la impecabilidad de la palabra, la impecabilidad de la presencia y la responsabilidad que lleva el ir limpia y con buenas intenciones y sobre todo las colaboraciones o los acuerdos que se hacen ya desde un estado neutral y únicamente para ese objetivo, que esto es lo que está pasando a muchos, que por eso os recuerdo que todo lo que está llevando como algo muy desastroso es como el filtro final para ya diluiros totalmente. Es toda la disociación del ego y es todo lo que estaba conectándote con esa realidad, es todas las versiones que te hacían todavía prestar la atención ahí, hasta que llegas a la última que dice, ¡pa! Esta es la que ya no va. Era el último hilito, ¿no? Y eso es lo que fue ayer. Entonces, ya cuando llega el último hilo, ya no duele. Porque fijaros, era como ese dolor, era porque ya lo habíamos transitado, ya me había acercado a la esfera, pero es que ya no estaba. Simplemente era que el vuelo que no podía tener en esta de aquí, vamos a ponerlo, ¿sí? Era porque no podía acabar de tener una frecuencia más amplia, porque una parte de mí estaba ahí. Y si lo analizamos bien, esto es lo que está sucediendo. Está sucediendo para que las capas se vayan quitando poco a poco, las vayas decodificando. Por eso nos juntamos. Hay personas que están para una semana, hay personas que están para meses, para años, a veces te acompañan toda la transición y a veces para un día. Pero es que es esa combinación perfecta, por eso digo que los retiros, y aquí vuelvo a hacer un inciso,
por favor, que cuando se hacen retiros son llamados para todos aquellos que formaron parte de esa codificación más compleja, que fueron esos maestros solares o maestros o sacerdotes o sacerdotisas o magos o lo que fuere, es el nombre es lo de menos, es la vibración y la combinación y la civilización que está representando para que eso se empiece a decodificar y pueda empezar el universo, ¿vale? A dar otra sintonía porque se ha captado, entonces se está empezando a integrar en el colectivo y se están poniendo remedios a aquello que estaba colapsado. Entonces, aquí hay mucho, mucho, mucho que ver con estos tiempos. Entonces, ahora es el momento de la caída de velos que nadie se espera. Cuando digo nadie, son las heridas más fuertes en pequeños gestos. Hoy, esta mañana, mi hijo pequeño ha hecho una acción que en la vida hubiese pensado que él lo podría haber hecho, pero he acabado dando gracias. Fijaros porque a veces son karmas que no son nuestros, son cosas de nuestras ancestras que se permiten decir, bueno, tú ya estás entrenada, deja pasar esto para que el campo esté más limpio. Y solo me queda decir, por favor, agradecer. Cuando uno está en un estado de gracia, el karma se neutraliza. Y nosotros cuando ya no solo estamos en la misión, porque la parte principal es que nuestras familias tienen que haber estado como mínimo entendibles. ¿Sí? O sea, entendibles, ordenadas, sanadas, ¿no? Y luego vamos quitando más capas que son estas memorias de estas ancestras que, en mi caso, por ejemplo, ha habido mucha de brujerías, de mediums, de magas. Claro, cuando tú empiezas a ir aquí, por eso todo el trabajo que se desenlaza, cuando puedes hacer una sanación, dices, wow. Es que empezó mi ta, ¿no? Cuando empieza tu tatarabuela, tu bisabuela, y dices, ostras, es que claro, ha dado toda la vuelta porque ¿qué pasó con todas las que no pudieron hablar? ¿Qué pasó las que se tuvieron que callar a pesar de que podían solucionar algo? Las que fueron silenciadas, las que no, las fueron humilladas. El otro día, sin ir más lejos, en una situación, lo vimos claramente. Hay un pequeño, ¿no? comentario en algunas entrevistas, en cosas que se dan no, hay residualmente una herida de rechazo todavía a esto que se puede dar de otra perspectiva. Y si os fijáis, siempre que estemos conectados con las reglas o normas o todavía de esperar tener la solución en la realidad 3D, ¿sí? Es como querer tener la expectativa desde la versión antigua, es dualidad. ¿Sí? Cuando tú empiezas a tener una conexión más pura, más elevada, tú estás entendiendo que tu alma se está liberando de las dimensiones inferiores. Por lo tanto, cada vez nos vamos haciendo más útiles dependiendo de nuestro estado de conciencia. Por eso nos vamos rejuveneciendo, todo va cambiando, nuestra vida, nuestras amistades, todo, todo, cuando digo todo, es todo. Vibras en aquello porque es como el suelo este ya se te quitó, aunque estés, esto ya es para otro, porque puedes estar visible, pero tú estás en otra dimensión totalmente diferente en tu día a día, ¿no? Ya te has convertido en creadora. Y esto es un cambio que se está dando a todos los que han hecho este cancelamiento o este nuevo acuerdo de razas. Porque los que estaban de aprendizaje pasan a tener la oportunidad de ser creadores y en esta creación tú ya estás dándote cuenta de tu magia. Por eso este tipo de talleres o todo lo que se está haciendo a partir de ahora, lo que estáis resonando conmigo, que sois muchos, y una vez más os agradezco enormemente de vuestras palabras, de vuestra confianza, porque sabéis que el modo observador altera el resultado. Y en mi caso, como tengo la capacidad de ver de dónde partís, qué es lo que está diciendo y esa combinación, el hecho de que solo observe vuestro ser o vuestro recorrido con algo que decir, claro que lo vas a conseguir y observa esto, ten en cuenta esto, lo otro, y os entreno para que consigáis ese objetivo, eso ya sale. Porque recordar una cosa que lo dejé aquí muy reflejado hace tiempo, no es lo que te dicen, es como te piensan. Y si yo por cada uno de vosotros no entendiera lo que me estáis diciendo, mucho menos podría proyectar un pensamiento positivo hacia vosotros. Pero ya no solo es que es positivo, sino con las herramientas, con la orientación y con la energía que estamos actualizándonos constantemente para ser neutral y para que nuestros pensamientos propios
o nuestras personalidades aquí interfieran. Por lo tanto, primeramente se va subiendo progresivamente la vibración, nos vamos calibrando, que es lo que está pasando ahora. Muchos estamos, al menos los que estáis en resonando con tu esencia, nos hemos calibrado, calibrado, calibrado para poder entender conceptos más grandes, para poder comprender otro lenguaje de luz y para poder desarrollar y activar herramientas en función de vuestra misión. Porque si hay algo que tengo que decir aquí, me siento totalmente, o por eso entiendo que me gusta tanto, ¿no? Me siento privilegiada en veros a vosotros o en el lugar que estoy, porque ya no solo es profesores o maestros de cierta categoría, ¿no? Es que todos los que veo sois maestros. Entonces, wow, ser guía o ser poder decodificar a muchos de los que estáis llegando es impresionante, porque esto también está dando la capacidad de decir, no nos olvidemos, como el otro día, me acuerdo que era con Sandra, puede ser, creo que fue con Sandra o con Esther, no me acuerdo. Me acuerdo de decir, claro, es que estamos, nos estamos aquí repasando ciertos puntos para otros universos. Esto es infinito. No somos personas, somos universos. Estos son otras centralitas y estas centralitas están conectadas con otras combinaciones que por eso cada uno ve lo que entiende y lo que está permitido dependiendo del acuerdo. Por eso también digo que el que llega es la persona correcta en función del ciclo que te toca. Por eso no lo niegues, acéptalo. Al igual que yo tuve que aceptar ayer toda la llorera y todo ese malestar, pero me permito que procese por mí, me permito expulsarlo con mis sensaciones y no lo niego para que ya no se retenga, para que ya no lo vuelva a guardar más. Cada vez que nos hacemos más valientes y valentía es voy a ir aunque duela y cuánto sostengo para ver que es como pasa por el huracán, pero ya atraviesas el huracán, ¿no? Ya te sujetas bien, pero cuando ya lo pasaste, ya no estás en el otro umbral. Estás en el nuevo, ya estás en otra dimensión, ya estás con otra luz, estás con otro pigmento, estás totalmente distinto. Desde aquí ya no puedes ir atrás porque gracias al residuo final, gracias a todo lo concentrado que es el dolor, que es cuando ya es todo palpable, es cuando dices, wow, lo he sentido, es cuando acabas de llorar, ¿nos ha pasado cuando y luego os quedáis, "Ay, pero ya te has quedado bien porque ya lo soltaste"? Pues es lo mismo. Entonces vienen turbulencias fuertes, pero manteneros, manteneros. Entonces, justamente, bueno, lo demás ya no me va a dar tiempo porque me tengo que ir, pero para que quede esto reflejado y ya haré otro vídeo para continuar. Por favor, dejar algún comentario si queréis que hable de algún punto de la disociación del ego antiguo para el salto de frecuencia o la eternidad que hace que todo se active cuando estás en tu eje, que este superpower, porque este punto principalmente es cuando tú estás en tu eje, te das cuenta que atraes a todos. Y todos es todos. Entonces te estás acordando que este está en esta dimensión, con este tienes esta misión, con este es otro acuerdo, pero este es otro nivel. Que por eso digo que es los que estamos en este nivel, que ya no pensamos como los terrícolas, perdonar, es un entendimiento, ¿vale? Como más la mente colectiva, con los programas del primer juego. Ya estamos con otros. Entonces ya para estar en estas jugadas. El primer nivel, segundo, tercero lo tienes que tener, porque entonces ya no puedes hacer creaciones de otras combinaciones. No puedes, porque no tienes un buen currículum, digámoslo así. ¿Vale? Pero este es muy power porque, wow, cuando se te presenta todo al mismo tiempo, a ver qué idea te creas para mantener un centro y que no se suelte aquellas porque es el equipo, es como decir, venimos todos a obtener una, una finalidad, un objetivo que todavía no se puede percibir tal claro, ¿no? Pero bueno, esto y por último, si no lo habéis hecho, creerme que cuando estáis en gratitud, tomaros un momento, yo me lo tomé, os aconsejo, por favor, que pongáis esa música que os gusta, soltar esa expectativa, repetirla las veces que hagan falta. Si es vuestro estado de hacer un baño, hacerlo. Si es irte a la playa, vete. Párate un momento si te está pasando como un dolor fuerte, porque yo salí hoy prácticamente llorando. No porque sí, también lo he dicho, o sea, estoy pues sintiéndolo, quizás estoy siendo más humana que nunca. Y quizás es lo que de pequeña yo negaba, ¿no? O no quería o me cerré.
Yo recuerdo que lo sentía todo y decía, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero sentir. Pum, tanto lo deseé que me bloqueé, pero tanto me bloqueé que me hice un mundo paralelo. Entonces no podía nunca sanar, nunca podía llegar a actualizarme porque me había quedado una membrana, que eso es lo que os ayuda a decodificar, ¿no? Para llegar ahí porque se necesita el estado de la maternidad, se necesita sentir hogar, se necesita sentir confianza, acompañamiento y eso es lo que hacemos, ¿no? Es decir, cuando una persona te acompaña, cuando no hay juicio, sobre todo cuando no hay juicio, y está comprobado que las sanaciones más grandes es cuando no hay juicio. Porque puedes entender el otro lado, porque tú estás por encima ya. Al entender la dualidad, entiendes por qué reacciona de esa forma. También compone la compasión, pero todo viene cuando tú ya no traes heridas dentro. Entonces, ayer lo que pasó fue tan simbólico porque llegué quizás a una herida que no era real, pero era una herida que mi niña la había registrado como también colectivo, porque por todo lo que representa. Siempre digo que cuando tienes muchas ventanas abiertas también estamos más expuestos a los ataques, porque muchos me pensáis, los que me sentís bien, wow, Lore, sí, sí, pero lo que no me entendéis, todos esos pensamientos también llegan. Entonces es un refuerzo constante de que tengo que hacer como esas barreras, ¿no? Pero gracias a los que estáis aquí es a la inversa. Tenéis mucha capacidad de mantener pues esta realidad de sanación porque lo estáis presenciando, ¿no? Pero vamos a ese punto. Poneros esa música, haceros ese baño, poneros ese perfume, esa esencia, poneros cómodos, arreglaros, por favor y dar gracias a esa persona que sabes que es importante para ti. Solo basta en la vida 5 minutos para quedarte contigo y darte cuenta que ya estás bien, para que te des cuenta que no es necesario expulsar a nadie de ti. Agradece a esa persona que te ha atendido el teléfono o que te ha gustado tu presencia, porque desde este lado a veces damos por hecho que ya no, si ya sabe, ya sé cómo es, ya sé cómo, no, si yo sé que ella sabe que le amo. No, cuando estamos en movimientos tan fuertes, hoy por ejemplo me he dedicado a hacer esos mensajes, a mandar ese agradecimiento, a reforzar. Y me he dado cuenta que muchos compañeros estaban, gracias Lorena, o sea, estoy que me hundo, estoy que no sé para dónde tirar y parece que me ha sentido, ¿no? Nunca sabes a quién le puede hacer un bien tus palabras porque todo está conectado. Cuando tú agradeces, cuando dices estoy aquí, pase lo que pase, confío en ti, lo estás haciendo bien, o sea, te puede llegar a ti. Porque a veces estamos más enfocados en qué me ayuda y vibramos todo el tiempo en que tú eres el víctima, ¿sí? Pero cuando estás en gratitud, empiezas a que todo el mundo hace lo mismo que tú estás haciendo, hacerlo. Cuando empezáis a agradecer a las personas, gracias, gracias, gracias por darme, gracias. Ayer, por ejemplo, digo, gracias, ya me di cuenta, digo, iba, y encima lo agradecí más porque es curioso, siempre que he tenido sueños, no han salido. Y fijaros que siempre decía, digo, ¿cómo puede ser? Porque con esta persona le comento, ¡pum! Y se potencia. Pero nunca salía algo que es inevitable y existe en esa realidad. Entonces, seguramente que en este momento, fijaros el mensaje, la sincronía, sentí que tenía todo mi equipo ahí preparado, porque empecé la reunión como diciendo, chicos, tengo aquí un mensaje que veo y me da por leerlo y algo digo, ok, esto no. Y luego entendí que deja ya de dar pistas, deja ya de dar información a aquellos que no van a estar en la misma sintonía o que no van a creer en ti, ¿no? Entonces recordé una cosa muy valiosa en mi vida y para aquí por eso siempre digo que tenéis que entender vuestro recorrido. Comprendí cómo empecé, eh, observé todos mis propios recorridos, mis triunfos, vamos a decirlo así, por lo que he pasado, de lo que he superado, todos tenemos retos en la vida que cuando los superas es cuando llevas en ti un estado de impecabilidad porque sabes, te conoces, ¿no? Pasaste esa prueba y sabes que ya la tienes vencida, o sea, ya la tienes ya con ese título, digo yo, hasta con la copa, ¿no? Como digo, ya la tengo hasta en la vitrina. Y, y cuando miras, como digo, miras tus copas, ¿no? Es un decir, miras una creación, dices, ¿cómo dudar de mí? Y por cada parte, al igual que pasó con este espacio, ¿no? Llegó en los momentos más
más catastróficos de mi vida. Y solo me quedan dos opciones, o seguir llorando o decir, venga, Lorena, tú puedes, tú puedes, tú puedes, levántate, que por algo habrá pasado, sigue, porque yo había visto ese futuro que está aquí ahora pasando, lo vi hace 2 años. Y esto que me pasó ayer, digo que entonces esto es porque lo que vi también, que nunca llegaba, era porque tenía que pasar esta prueba, ¿no? Entonces, está siempre ligado en la gratitud, en lo mismo que me llegó a ese punto, porque cuando te llegas a una herida, te va a llevar a lo más profundo, te va a llevar al punto de la depresión, porque vas a sentir que no tienes suelo, pero sal rápidamente, echa una cuerda, llamas amiga, vete, ponte la música, rodéate de personas. Aunque sabes que estás en tu proceso, escúchate, pero le dices, ok, estamos bien, estamos mal, pero lo podemos hacer, lo podemos hacer. Ya verás que sí, ya conocemos este arquetipo, ya sabemos cómo reaccionamos. No, 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 vamos a hacer la vuelta si hasta aquí no nos hemos cambiado. Por eso estos días he estado haciendo cosas que nunca he hecho, nunca es nunca. Entonces, wow, cuando me atrevo a mandar ese mensaje, a decir, oye, ¿qué pasa? Y que, pues sí que voy, pues venga, ¿cuánto es que va? Cuando yo hago cosas que en mi comportamiento no está registrado, wow, me he atrevido a hacer un movimiento que va a tener otro resultado diferente. Y eso sí que mola. Eso sí que es como dices, sí que estoy en otro, ya no soy la misma. Y tú empiezas como lo crees, lo creas, y cuando lo ves lo refuerzas, y cuando ya más lo han visto, más te ayudan a que no se caiga y todo va sincronizado. Sé claro, sin impoluto, sé que el orden divino es que mantengas progresivamente un orden escalable hacia lo más elevado de lo que puedas percibir y subes y bajas o te mueves y sales y entras como quieres porque tus combinaciones ahora sí las tienes tú y eres tan camaleónico o camaleónica que tú solo abres las dimensiones porque sabes rápidamente cómo convertirte en lo que tienes que vibrar. Así que aprende a manejar justamente tus impulsos, aprende de verdad a darle forma a tu luz, que de ahí de verdad que vienen, o sea, yo porque lo descargué yo, ¿no? Pero no sé cómo veces cómo decirlo, de que tiene tanto potencial. El otro día estábamos hablando ahí en el Magic y justamente estábamos en una ponencia y estábamos hablando, digo, mira, si esto es parecido y tuvimos la oportunidad de hablar con Raymond, creo que lo digo bien, Raymond, si estás ahí, un beso, un saludo, y me encantó tanto lo que estaba diciendo y acabamos llegando casi a un entendimiento, ¿no? Con una futura colaboración de decir, es que son herramientas sagradas, porque su información era complementada con la mía. Digo, wow, es que eso es un privilegio como puede estar llegando y cómo cambia vidas, ¿no? Al principio no sabía quién era, porque, y de eso es lo que me gustan las conversaciones, que iban de incógnito, a que muchos me vieron en el Magic, ¿no? Pero yo estaba de incógnito y pude estar hablando con un hombre que me encantó, entonces pude analizar la pasión, la sinceridad, la alegría, cómo él estaba en ese punto y podía mantener un estado alto y en su centro de todo ese movimiento. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención toda esa información hasta que dije, wow. Digo, bueno, ya cuando acabamos ya me fui, digo, bueno, digo, si quieres, digo, te invito, digo, más que nada no quería interrumpirte, pero que sigas mi canal y luego me fui, llegamos, volvimos a hablar y fue tan sincrónico que pude ver un reflejo mío, ¿no? Es decir, pude ver cómo se veía desde aquí, porque me pareció súper compleja la información, pero cuando la estaba transmitiendo y cómo me leyó en un momento, digo, wow, eso es el impacto, ¿no? Pero, le pregunté, ¿y no tienes canal de YouTube? Digo, no tienes, se pone, no, dice, yo sé que en esta dimensión el que llegue, llegue, digo, ostras, y volvió a confirmarme lo que muchos estamos haciendo. Hay información que no es apta para todo el mundo, pero cuando de verdad tienes ganas de saber e ir un poquito más, se aparecen las personas y se aparecen las oportunidades. Así que solo estaba, en la diferencia de verlo, digo, era algo que me tiró para allá, como muchos de vosotros, yo sé que hay información de mi academia que os llama. Y luego el siguiente es como, ¿y qué pasa si lo hago? ¿Y qué pasa si voy? Pues esto pasó igual, digo, ¿qué pasa si te lo compro? ¿Qué pasa si hago esto? Porque podría haber tenido dos opciones. Digo, sí, mira, otro más como yo, e irme, decir, "Bueno, pues te voy a comprar esto, o sea, lo voy a comprar porque
voy a ver qué pasa también cuando hacemos este, yo creo, siempre he dicho algo muy curioso. El creer, el que seamos canalizadores o decodificadores, creemos que a veces nuestra fórmula, ¿sí? Es, pues creo que todo el mundo, porque le da esa corroboración constantemente, ¿no? Pero creo que cuando ya llegamos a un punto, vamos a decir, esto es power y a ver esto, ¿y qué pasa con esto y con esto, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que he hablado con David y con varios, ¿no? Digo, ahora, no sé, todos tenemos una información valiosísima que se trata de ir a crear otro escenario, ¿no? Pero, y esto es lo que vi desde ahí. Entonces, cuando haces ese tipo de acción, te das cuenta también lo bueno que es aceptar información y poder incluso corroborar más lo que tú también estabas haciendo. Entonces, honrar el trabajo de los demás, dar, o sea, yo creo que a fin de cuentas es la confianza. Fijaros que en mi punto, que a veces cuando te voy a decir a alguna de mis compañeras, oye, ¿me puedes mirar? Nosotros también preguntamos a nuestras compañeras, a nuestros mediums, a nuestras hermanas, vamos a decirlo así, oye, o sea, si tengo un punto ciego, hay confianza, porque sabes que nunca vamos a llegar solos del todo. Está muy bien de que te lo diga para que tú lo actives. Y no es lo que dicen, es lo que tú entendiste, que es muy diferente, por eso hago este tipo de vídeos. Pero bueno, probarlo, por favor, hoy, ya que estamos en esta pedazo de luna y todas estas grandes revelaciones y todo lo que es que si tú eliges el amor o la guerra. Está clarísimo que si tú eliges el amor, prepárate para que aquello que te mantenía en una ilusión se caiga, para que aprendas a amarte desde el valor que te corresponde, no desde el valor que te han impuesto. Entonces ahí te prometo que te pondrás una vez, ¡buah! Te tendrás una ofuscación en solo una vez, pero luego te puedo asegurar que vale la pena porque no conozco a nadie cuando ya ha transitado esto que se haya arrepentido. Al revés, se han arrepentido de no haber dado el paso antes. Y por eso amo el poder haber dicho me voy, porque me cuesta mucho salir honestamente de mi espacio, ¿vale? Amo el poder decir, me cojo el coche y me voy para, hago donde es, o sea, porque si no te mueves, caducas. Sí, y ahí lo dejo, chicos, que ya me sabe mal, pero me tengo que ir. Gracias por todo y estamos en el siguiente, nos vemos en el siguiente vídeo o en la siguiente información. Por favor, dejar en la caja de comentarios, compartirlo para las personas que seguramente están esperando este vídeo y que tengáis una preciosa revelación y rápidamente a tu eje central para que nada ni nadie te distorsione de lo que tú ya sabes que representas. Hasta la próxima. Bye.